Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos maestrantes? Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, Licen. Espero que todos estén bien. Bueno, recordarles que el día viernes es su examen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Omar. Recordarles que buenas noches. El día viernes es nuevamente recordarles que es su examen, su primer examen, acerca de la determinación del impuesto a las utilidades. Muy bien. Recomendaciones para el día viernes. El día viernes absolutamente todos deben tener la cámara encendida. Muy bien. Absolutamente todos. Es la recomendación para el día viernes. Y el examen va a tener duración de las 7 hasta las 10 de la noche. Muy bien. Tiempo suficiente para que puedan resolver el ejercicio. Si ya tienen la práctica suficiente para hacerlo. Además, les recomiendo que vuelvan a estudiar lo que es el Decreto Supremo 24051. ¿Okay? Analícenla nuevamente. Bueno, ¿alguna otra duda sobre el examen? Sí, buenas noches. Disculpe, ¿cuál es la ponderación que tenemos? 40-40-20. Primer examen 40, segundo examen 40 y 20 puntos la sumatoria de todos los prácticos que vienen realizando conmigo. ¿Solo 2 parciales vamos a tener? Solo 2. Ya, gracias, Lice. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a ingresar a analizar lo que son las retenciones tributarias en nuestro país. Las retenciones del IVE, ITE y RCIVA son pagos que se hacen por compras sin factura. Se hace esta retención del IVE, del ITE y el RCIVA para que las compras que puedan figurar como un gasto en el estado de resultado final de cada empresa. Precisamente aplicamos la retención tributaria para que podamos validar como deducible un gasto por una compra sin factura, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a analizar en este punto la parte normativa. De acuerdo al artículo número 3, ahora sí. Muy bien. De acuerdo al artículo número 3 del Decreto Supremo 24051, que es el reglamentario del impuesto a las utilidades, establece que las personas jurídicas, públicas, privadas, instituciones y organismos del Estado que efectúen pagos que no estén respaldadas por una factura deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el caso de prestaciones de servicios, el 15,5% del importe total pagado. En el caso de la venta de bienes, el 8% del importe total pagado. Y de acuerdo al artículo 19 de la ley 843, en el caso de los alquileres, ¿no? De alquileres de bienes que no estén respaldadas con una factura, se deberá aplicar la retención total del 16% de los impuestos. Como pueden ver aquí, nos vamos a enfocar en 3 tipos de retenciones: por la compra de un bien sin factura, por la compra de un servicio sin factura y por la compra de un alquiler sin factura. Aquí conocemos los porcentajes de retención que se tienen que aplicar. En el caso de los servicios, el 15,5%. En el caso de los bienes, el 8%. Y en el caso de alquileres, el 16%. Vamos a analizar cómo está conformado ese 16%, el 15,5% y el 8%. En el caso de los servicios, está conformado el 15,5% por un 12,5% del IVE y un 3% del IT. En el caso de las compras de bienes sin facturas, este está compuesto por un 5% del IVE
y un IT del 3%, formando la retención por compra de bienes sin factura del 8%. Bien. Y en el caso de los alquileres, en los alquileres de bienes, se le debe aplicar el 16%, que está compuesto por el 13% del RC/IVA y el 3% del IT. ¿Cuáles son los formularios a través de los cuales nosotros debemos realizar la declaración jurada de estas retenciones? El ¿Cuáles son? 410, 570. 570 y 604. 604. Muy bien. El IVE, ¿no? El IVE, que es el impuesto que retenemos en el caso de la compra de servicios y bienes sin factura, en el caso del 12,5% y 5% para bienes, ambos se declaran en un mismo formulario, que es el formulario 570, ¿no? Sí. En el caso del IT, por la compra de bienes, alquileres y servicios, por la compra sin factura, se debe retener el 3%, el mismo que se declara a través del formulario 410. Y en el caso del RC/IVA, como dijeron hace un momento, efectivamente, por el alquiler de un bien sin factura se detendrá el 13% del RC/IVA y el mismo será declarado a través del formulario 604. De la misma forma que en la primera parte de nuestro módulo aprendimos a declarar, ¿no? Nos enfocamos en la parte práctica y declaramos lo que es el impuesto a las utilidades. Nosotros vamos a tener que utilizar el formulario 570, 410 y 604 para realizar las declaraciones juradas. Muy bien. Para ello tenemos aquí una serie de registros contables, una serie de problemas, los cuales se encuentran en un mismo periodo, ¿no? Estos impuestos del IVE, la retención del IVE, la retención del IT y la retención del NFI tienen un periodo de vencimiento mensual, ¿bien? Un periodo de vencimiento mensual. ¿Qué significa? Que dependiendo del último dígito del NID del contribuyente, este deberá declarar sus impuestos de forma mensual, ¿no? Eso lo vamos a trabajar durante este módulo. Vamos a determinar el impuesto retenido, ¿no? Y vamos a aprender a realizar, rellenar estos formularios, 570, 410 y 604. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio, que es bastante sencillo, ¿no? Donde nos dice que el primero de mayo del 2021, la empresa Vargas y Asociados, con NID 8239980017, adquiere los servicios eventuales de un albañil por bolivianos 1.000 pagados en efectivo, no nos emiten factura y la empresa retiene los impuestos de ley. Hace unos momentos analizamos la parte de la normativa donde nos dice claramente: cuando el sujeto pasivo, en este caso, cuando el contribuyente realiza compras sin facturas, ¿no? Sin facturas, y necesite validar ese gasto que va a generar esa compra como un gasto deducible, nosotros ya entendemos qué significa un gasto deducible, ¿no? Para que se convierta en un gasto deducible, tendremos que aplicar la retención tributaria, lo que significa que nosotros como empresa debemos actuar como agentes de retención y retener el porcentaje que corresponde. Para ello, lo primero que debemos hacer es identificar qué tipo de compra estamos realizando. En este caso, estamos comprando un servicio. ¿Cuál es el porcentaje de retención que se debe aplicar? 8%. 15,5. 15.5. Muy bien, 15,5%, 12,5% del IVE y un 3% del IT. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este registro, en este ejercicio? Vamos a elaborar los registros contables y vamos a determinar la retención tributaria. Y al finalizar el periodo, que es el periodo de mayo, como podemos ver acá, vamos a realizar la declaración jurada de estos tres impuestos: IVE, IT y RC/IVA retenidos. Muy bien. El ejercicio es sencillo. Voy a dejar de compartir y vamos a
ingresar en un Excel para que todos podamos trabajar en el mismo. Esperen un segundo, por favor. ¿Pueden ver el Excel? Sí, dice. Sí, Licen. Aquí tenemos el enunciado, como pueden ver. Lo que nos pide el ejercicio es prácticamente aplicar la retención tributaria y determinar el impuesto a retener. En este caso nos dice que la empresa con NIT adquiere los servicios eventuales de un albañil por 1.000 bolivianos pagado en efectivo. Hay que analizar claramente este punto. Se adquieren los servicios eventuales de un albañil. Muy bien. Muchas empresas, escuchen bien, muchas empresas en este tipo de casos, cuando se aplica, cuando nos brindan un servicio, ¿no? Nos brindan un servicio dentro de las instalaciones de la empresa, porque es diferente un servicio fuera de la empresa y otra dentro de la empresa. Muy bien. Cuando nos brindan un servicio dentro de las instalaciones de la empresa, debemos tener mucho cuidado con el tema de la eventualidad. ¿Qué significa? Si ustedes tienen a un trabajador, ¿no? Tienen un trabajador por más de 4 meses dentro de la empresa trabajando, ¿qué obligaciones laborales le generan? Aguinaldo y indemnización. Exactamente. A partir de los 3 meses para adelante. La afiliación a la caja y el pago de las AFP también. Muy bien. Efectivamente. Les voy a plantear otro escenario. Todos nosotros somos en este momento propietarios o socios de la empresa Vargas y Asociados. Y resulta que tenemos mal nuestra fachada y algunas conexiones que tenemos dentro del inmueble, de la empresa. Estamos prácticamente mejorando todo, ¿no? Pero resulta que ese trabajo de albañilería no demora 1 mes ni 2 meses, sino demora 4 meses. Muy bien. Muy bien.
Y resulta, cuando terminamos, le pagamos su sueldo, le hacemos una transferencia a la cuenta del señor y termina, muy bien, termina su servicio. Resulta que el quinto mes nos llega una carta del Servicio de Impuestos Nacionales, no del Ministerio de Trabajo, notificándonos y diciéndonos que debemos pagarle los beneficios sociales al albañil. ¿Creen que se puede dar ese caso? Sí, se puede dar, licenciado. ¿Cuáles son? ¿Bajo qué argumentos el albañil respaldaría que efectivamente trabajó en la empresa como dependiente y no como un externo? Haciéndole la retención, ¿no? Pero si ha trabajado 4 o 5 meses, licenciado, ya no dejaría de ser eventual, ¿no? Ah, muy bien. En realidad, licenciado, yo creo que nosotros al momento de iniciar el servicio con la persona deberíamos hacer un contrato de servicios con el trabajador y después generar las retenciones. Muy bien. Efectivamente, Maribel, el contrato prácticamente nos ayuda a respaldar que esa persona no forma parte de la empresa. Si bien va a trabajar dentro de la institución, no forma parte de la empresa. ¿Entiende? El problema está aquí cuando en este caso el albañil, se encuentra trabajando dentro de las instalaciones de la empresa. Porque puede llamar como testigos, no, escuchen bien, imaginen que no hay contrato alguno, como dice su compañera, y hay un compromiso verbal solamente. Imaginen que se hace amigo de alguno de los trabajadores que sí trabaja ahí y sirve como, y prácticamente esta persona certifica que el albañil trabajó durante 4 meses en la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo interpreta el Ministerio de Trabajo? Licenciado, ¿puedo opinar al respecto? Claro. Para cuando una persona genera una obligación laboral, digamos, una empresa, esa persona tiene que cumplir un horario de trabajo, tiene que vestir el uniforme de la empresa. Ahora, esas son lo que pide el Ministerio de Trabajo y aparte tiene que haber un respaldo de los horarios, ¿no? Que marque, que firme el libro de asistencia y varias otras cosas más que van de la mano con eso. No es que al decir que él trabajaba dentro de las instalaciones significa que pertenece a la empresa. Muy bien. Les pregunto, en materia tributaria, la carga de la prueba sobre quién recae. Vamos a hacer un ejemplo bajo los 3 puntos de vista: la parte tributaria, la parte laboral y la parte penal. ¿Qué significa? Si en este momento yo acuso o alguien de ustedes me acusa a mí de cometer un delito, ¿quién tiene que corroborar o probar que efectivamente ese delito yo lo cometí? Yo creo que ¿La parte acusadora o la parte acusada? La parte acusada. La parte acusada. Acusadora. ¿Cierto? Porque si no tiene las pruebas suficientes, yo puedo iniciarle un proceso por Difamación. Difamación. efectivamente. Licenciado, pero en el caso del Ministerio de Trabajo, el empleador es el que tiene que demostrar para defenderse. Precisamente por eso les decía, estamos analizando los 3 puntos para que puedan entender cómo es la carga de las pruebas se aplica en cada uno de estos sectores. En la parte penal, la persona que acusa debe probar que efectivamente yo cometí un crimen. En la parte tributaria, el Servicio de Impuestos Nacionales muchas veces nos dice a nosotros, usted cometió una contravención y nos emite una multa. Entonces, ¿quién tiene que probar que efectivamente no se cometió la contravención? ¿El Servicio de Impuestos Nacionales o el contribuyente? El contribuyente. Contribuyente. ¿Vieron cómo la carga en este caso ya no está a la persona acusadora, sino a la parte acusada, ¿cierto? Sí.
Ahora, lo mismo aplica en la parte laboral. Yo les digo esto porque el albañil que trabajó en la empresa y puede demostrar que ingresó a una hora y salió a la misma hora de los trabajadores, porque pueden hacerlo, pueden armar todo ello, ¿no? Entonces, en este caso, ellos pueden ir al servicio de impuestos nacionales, incluso pueden hacerse cotizar un finiquito en base a la información que ellos les brinden, que muchas veces no es fidedigna, ¿no? Entonces, al final, ¿quién tiene que probar que efectivamente no es así? El empleador, ¿cierto? Sí. Y el empleador. El empleador. Por esta razón, en el tema de las retenciones tributarias, cuando el monto es significativo, y no solo cuando es significativo, es recomendable que se elabore un contrato como su compañera mencionó, donde claramente se estipule que él forma parte del staff, no es parte de la empresa, sino que es un equipo de trabajo que viene a realizar un trabajo dentro de la empresa. Muy bien. Ahora, no todas las empresas grandes posiblemente cuentan con uniformes. Hay empresas pequeñas que no cuentan con un uniforme, ¿cierto? Tampoco tienen con un marcador de horas, simplemente hay una persona encargada de ver quién ingresa a qué hora y quién sale a tal hora. No tienen para marcar huella, no tienen para marcar tarjeta, no tienen. Sí, y además estos trabajadores que no están en planilla, las empresas se cuidan mucho de que no marquen, no tengan recibos y todo lo hacen medio irregular. Efectivamente, ¿no? Y precisamente por eso nosotros aquí debemos entender que el Servicio de Impuestos Nacionales nos habla de los servicios eventuales. ¿Qué significa? Muchas empresas tienen el cuidado de no contratar, en el caso de servicios, a una persona por más de 3 meses continuos, precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, si nuestro albañil, imaginen que nos va a brindar un servicio de 1 año, de 6 meses, 7 meses, lógicamente hay que decirle, señor, usted ya está realizando esta actividad económica de forma habitual, así que el cuarto mes yo le voy a exigir factura, ¿no? Sí. Todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta para evitar riesgos laborales. Muy bien. Ahora, este ejercicio va a ser sencillo. Lo primero que vamos a hacer es identificar el monto, ¿sí? ¿Qué estamos comprando? Un servicio, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del servicio? 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. ¿Qué retención se le tiene que aplicar a esta compra sin factura? 12.5 del IVE y el 3% del IT. 12,5% y el unité del 3%. Vamos a determinar el valor y este es igual a 1.000 por el 12,5%, 1.000 por el 3%, de tal forma que se va a tener que retener un IVE de 125 bolivianos y un IT de 30 bolivianos. De tal forma que nosotros vamos a tener que pagarle en efectivo, Caja Unidad Nacional, ¿cuánto le vamos a pagar? $1.000 menos los impuestos retenidos, 125 menos 30. Vamos a cancelarle 845 bolivianos. Muy bien. Estos impuestos del IVE y del IT, ¿no?, que nosotros estamos reteniendo porque actuamos como agente de retención, los vamos a declarar y pagar a través del formulario. El IVE es el 500. 70. 70. El IT 400. 10. 410. Bien, no nos olvidemos. Vamos a añadir aquí la información del formulario. Formulario 570 y formulario 410. Muy bien. A partir de ahí, el enunciado nos pide que realicemos el registro contable.
diario. Muy bien. La fecha, por favor. 1 de mayo, ¿no? 2021. El servicio tiene un valor de 1.000 bolivianos y consiste en la reparación del edificio. Sería mantenimiento y reparación del edificio. ¿Cuál es el valor del servicio? 1.000 bolivianos. Los impuestos que se van a retener son retención de IVA por pagar y retención de IT por pagar. Por bolivianos, 125 y 30 bolivianos. De tal forma que vamos a pagarle en efectivo a través de caja, moneda nacional, se le va a pagar en efectivo 845. De esa forma, nosotros estamos actuando como agentes de retención y le estamos reteniendo prácticamente 155 bolivianos al albañil para que lo podamos cancelar y declarar esos impuestos a través del formulario 570 y 410. Muy bien. ¿Por qué se aplica la retención tributaria? Porque, de acuerdo al principio de fuente, absolutamente todo ingreso que se genere en nuestro país debe pagar impuestos, ¿no? Debe contribuir en este caso el albañil está generando ingresos, alrededor de 1.000 bolivianos, por la venta del servicio que nos está brindando, ¿no? Por lo tanto, él también debe contribuir al país. Es por esa razón que nace la retención tributaria, en este caso, en un 15,5% para el tema de los servicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Licenciado, pero estos casos en el que se hace la retención son casos raros en el que el contratista acepta la retención. Mayormente no acepta la retención y quiere ganar sus 1.000 pesos al bolsillo, digamos. Entonces la empresa tiene que asumir la retención. Por eso que el segundo ejercicio se trata del mismo punto, con los mismos datos, pero con una diferencia, que dice que no acepta retención alguna, porque efectivamente, si bien la normativa, ¿no? Y la verdad es que está un poco alejada de la realidad, porque en la realidad, efectivamente, ¿no?
la persona que brinda el servicio, que vende el bien, no acepta la retención tributaria, porque considera que el precio que está cobrando es bastante bajo, ¿no? Y que además le retengan impuestos. Imagínense, de ganar 1.000 bolivianos que le paguen 845, lógicamente que no va a aceptar, ¿cierto? No va a aceptar. Entonces, cuando no acepta la retención tributaria, es otro el escenario y se tiene que aplicar el GROSINAP. Pero resulta que el GROSINAP no se encuentra permitido en nuestra normativa. Por lo tanto, el incremento que genere al asumir los impuestos a retener se considerarán como un gasto no deducible. En este caso, si nosotros analizamos este gasto de 1.000 bolivianos, para nosotros hoy en día, ¿es un gasto deducible o no deducible? Es deducible. Es deducible, ¿cierto? Deducible. Ahora, vamos a aplicar el mismo ejercicio, pero bajo otro escenario, en el que el albañil dice, no voy a aceptar ninguna retención, ¿no? Además que les cobro barato, ustedes me quieren retener impuestos, no es posible, así que no voy a aceptar ninguna retención. Ahora, nosotros como empresa debemos hacer un análisis de costo-beneficio, efectivamente verificar si ese precio, ¿no?, en el mercado es accesible, porque imagínense si contratáramos una constructora para realizar el mismo servicio, ellos sí nos van a emitir factura, pero el costo del servicio, ¿creen que será 1.000 bolivianos? Más. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos analizar los pros y contras de este tipo de casos, ¿no? En este caso, un segundito, les voy a compartir el otro ejercicio. ¿Pueden verlo? Dice, el 10 de mayo se trata del mismo ejercicio, fíjense. Se adquieren los servicios eventuales de un albañil por 1.000 bolivianos, pero no nos emite factura y no acepta retención tributaria. Y efectivamente, ese es el escenario más común que se da en el sector privado, ¿no?, que no aceptan retenciones tributarias. Para ello, debemos aplicar el GROSINAP. Y vamos a hacerlo en este caso, nuevamente. ¿Cuál es el valor del servicio? 1.000 bolivianos. Pero resulta que este señor no va a aceptar retención alguna. No va a aceptar retención alguna. De tal forma que él de tal forma que nosotros, ante esta situación, debemos buscar soluciones. Una, debo pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Debo pagar los impuestos correspondientes. Dos, pagarle el servicio de forma completa al albañil. Entonces, debo buscar una solución que me permita resolver estos dos problemas. Para ello se presenta el GROSINAP, que prácticamente nos determina una nueva base imponible para determinar los impuestos a retener. Esta fórmula del GROSINAP es igual al valor contable dividido, entre paréntesis, 100% menos el porcentaje de retención correspondiente. Sí. Algo amarillo. Bien. Bueno, como les dije, nos va a determinar una nueva base imponible para la retención. En este caso vamos a determinar el valor contable 1.000 bolivianos dividido, por paréntesis, 100%
menos el porcentaje de retención. ¿Cuál es el porcentaje de retención global que se le aplica a la compra de servicios sin factura? El 8%. 8.5. 8. 8.5. Servicios. 15.5. 15.5. 15.5 por servicio. 15,5%. Muy bien. Pues vamos a darle Enter. La nueva base imponible para determinar los impuestos a retener que tenemos aquí será 1.183,83. Nuestro objetivo aquí es que al finalizar todo, aquí le paguemos ¿cuánto? Los 1.000 bolivianos que inicialmente se acordaron. A ese monto debemos llegar. Hacemos 1.183.43 por el 12,5%. 1.183.43 por el 3%. ¿Cuánto se le va a pagar al albañil? 1.000. Lo que inicialmente se acordó, ¿cierto? ¿Y cuántos? Y aquí podemos ver que el IWE incrementó de 125, incrementó a 147.93. De 30 incrementó a 35,55. Voy a añadir aquí los valores para que podamos tener un comparativo. Y ver cuál es el valor del incremento. Incrementó. Va a ser un gasto imponible. Un gasto tributario. Muy bien. Ahora vamos a realizar el registro contable. El servicio es el mismo. La fecha es diferente, creo que es el 10, ¿no? 10 de mayo del 2021. El 10 de mayo. Reparación y mantenimiento y reparación de edificio. ¿Por cuánto? Por 1.000. 1.180. No, sería aquí la nueva base imponible y el gasto total va a ser 1.183.43, pero nosotros debemos contabilizarlo de forma separada. 1.000 menos 1.183. ¿Por qué razón? Porque esos 183,43 bolivianos que incrementaron, para mí van a considerarse como un gasto no deducible. Sería 183. Andrea, ¿no quieres probar el qué? Ese choclo. ¿Tenés hambre? Bien, de esa forma, este primer gasto de 1.000 bolivianos este primer gasto será deducible y los 183,43 será un gasto No deducible. no deducible. Muy bien. Y de la misma forma vamos a contabilizar el IVA a pagar y el IT a pagar.
y voy a pagar por 147,93 y te va a pagar 35,50 y caja, ¿cuánto se le va a pagar? Los 1.000 bolivianos. El Grosinap prácticamente a nosotros nos permite resolver dos problemas que se nos presenta ante ese escenario que no aceptan la retención tributaria. Fíjense, analicen los impuestos retenidos en el primer y segundo caso. En el primer caso, el impuesto correspondiente a pagar es de 125 bolivianos, es el impuesto correcto a pagar, y 30 bolivianos de IT. Pero resulta que en el segundo caso, ante el segundo escenario, voy a pagar 147. En vez de 125, voy a pagar 147. Voy a pagar por demás, voy a pagar más 22,93 bolivianos. ¿Será que me puede generar algún riesgo tributario el pagar por demás un impuesto? No. No. El problema estaría si pagáramos menos de lo De correcto, menos. ¿cierto? Sí, si paga de menos es el problema. Ah, muy bien. Entonces, ¿se entendió, no? Sí. Muy bien. Ahora, siempre debemos tomar en cuenta que la contabilización del gasto debe separarse de esta forma, para que nosotros podamos identificar precisamente este gasto y asumirlo como no deducible. ¿Muy bien? ¿Se entendió? Sí, Licenciado, una pregunta. En este caso, ¿qué pasa si yo con el albañil, digamos, negocio y le digo, bueno, te voy a pagar 1.000 bolivianos, pero quiero que vos me firmes un recibo de que tu servicio va a valer 1.183? Muy Ahí bien, como eso los es impuestos mejor. van a saber que es crossing. No pueden saberlo. No pueden saberlo. Eso se maravillosa aplica, jugada. eso generalmente se da cuando la empresa está bien organizada y trabajan de la mano con contabilidad, porque en muchas empresas existe un departamento de adquisición que se encarga precisamente de contratar servicios y comprar bienes para la empresa. Muy bien. Entonces, nosotros nos enteramos de este tipo de compras al final, no nos enteramos al inicio. Es por eso que se aplica el ROCINAP. Pero si, imagínense que el del departamento de adquisiciones nos diga, mire, para el próximo mes tengo planificado comprar esto y no me va a emitir factura. Bueno, hagámosle firmar un contrato o un recibo que diga que su servicio tiene un costo de 1.183,43. En ese caso, si está de respaldo ese documento, ¿no? Claramente, todo será un gasto deducible, ¿no? Entonces sí se podría tomar si es que se hace bien las cosas de un comienzo. De un comienzo, sí. Gracias. Muy bien. Les voy a dar 2 ejercicios para que los resuelvan de forma grupal. Tienen media hora, vean que no es difícil. Lo van a hacer ustedes. A ver. Voy a compartir enseguida. Vamos a hacer esto. El 3 más lo van a hacer conmigo y ustedes van a hacer el 4, el 5 y el 6. Muy bien. ¿Pueden ver el enunciado? Sí, Lice. Cópienlo, por favor.
Muy bien, ¿continuamos? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. La fecha es el 11 de mayo del 2020. La empresa compra una laptop por 2.500 en efectivo, no nos emite en factura, la empresa retiene los impuestos de ley. Muy bien. El valor es de 2.500 bolivianos. ¿Qué estamos comprando? Un bien, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el porcentaje de retención que se le aplica a los bienes? El 8%. 5% y el 3%. Muy bien, un IVA del 5% y un IT del 3%. Multipliquemos 2.500 por el 5% y 2.500 por el 3%. De tal forma que nosotros vamos a cancelar en efectivo 2.500 menos 125 menos 75, 2.300 bolivianos en efectivo. Muy bien. Ahora, Dice en el enunciado, dice que pagaron 2.500 bolivianos en efectivo. Por 2.500 pagados en efectivo, dice, no nos emiten factura. La empresa tiene que hacer los impuestos de ley. Sería nosotros asumiendo la retención, digamos. Eso es lo mismo. el enunciado dice que la laptop tiene un valor de 2.500 bolivianos, ¿no? Se compra una laptop por 2.500 pagados en efectivo, no nos emiten las facturas, la empresa retiene los impuestos de ley. En este caso, cuando no acepta la retención tributaria, yo claramente aquí les voy a decir, la empresa no nos emite factura y no acepta la retención tributaria. En este caso significa que el valor de la laptop es de 2.500 y que nosotros vamos a aplicar la retención tributaria. Muy bien. La retención tributaria en los servicios a nosotros nos permite convertir el gasto en un gasto deducible. Pero ¿cómo se aplica la retención tributaria a un bien, ya que no es un gasto? En este caso es un activo, ¿no, licenciado? Claro. Una laptop va a formar parte de mis equipos de computación, ¿no? ¿De qué forma me va a incluir? Para que yo pueda dar de alta, ¿no? Pueda incorporar esa laptop como parte de mis equipos de computación a la empresa, debo aplicar la retención tributaria si no tengo como respaldo una factura o nota fiscal. Para eso me sirve la retención en el caso de los bienes. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Por tanto, aquí tendremos fecha 11 de mayo del 2021. Estamos comprando un Equipos de computación. equipo de computación. Cuyo valor es de 2.500. el mismo que me va a generar la retención del IUE
la retención del IT y su pago en efectivo. Por bolivianos, 125, 75 y 2.300. ¿No? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos muestra el otro escenario, que sería el 4. Pueden ver el enunciado, ¿no? Dice, 13 de mayo del 2021, la empresa Vargas y Asociados compra un escritorio por bolivianos 2.500 pagados en efectivo. No nos emiten factura y no acepta retención alguna. Eso quiere decir que ¿quién va a asumir los impuestos? La empresa. La empresa, ¿cierto? Bueno, tienen este primer ejercicio para resolverlo. Lo van a resolver de forma individual porque son sencillos estos ejercicios y lo van a enviar a la plataforma. Este es el primer ejercicio. Pueden empezar. Cuando terminen me avisan y pasamos al quinto y al sexto. Son 3 ejercicios.